Episodio 10. Todo es circunstancial. Ahora nos vamos hasta Hamburg con la doctora Endrina Contreras, una médico venezolana que, persiguiendo su residencia soñada, tuvo que enfrentar una serie de obstáculos hasta que obtuvo la posición anhelada. Actualmente se encuentra en su primer año de posgrado en patología y con una honestidad refrescante compartió con nosotros su historia de penas y glorias, detalles sobre el proceso de reválida para médicos en Alemania, las dificultades iniciales de estar en un lugar tan distinto a casa, aprender un nuevo idioma y adaptarse a un nuevo sistema de salud. Es una historia cargada de matices, pero con un final feliz que espero que los inspire a perseguir sus sueños. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Endrina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación y por animarte a estar con nosotros hoy, porque yo sé que tú tienes un horario bien ocupado. Uh-huh. De hecho, cuadrar esto fue una odisea. Pero bueno, gajes del oficio. Sí. Todos entendemos. Y qué bueno que se dio. Mira, Uh-huh. Para comenzar yo quisiera mencionar un dato bien curioso sobre ti, y es que estuviste, de hecho, a punto de venirte a Estados Unidos. Sí. ¿Por qué al final te decidiste por Alemania? Es que, bueno, eso es una larga historia. Tenemos tiempo, tranquila. Ok. Originalmente yo quería irme a España. O sea, se habla español y es más fácil. Y es lo más cercano a la cultura latina de nosotros. Y tienen paella. Y sí, la comida es muy rica también. Y lo que pasa es que en ese momento cuando yo quería irme, que era el año 2013, que yo estaba planeando irme para España, resulta que ocurrió lo de la reducción de los cupos a los médicos extracomunitarios, como dicen ellos, o a los médicos extranjeros cuando presentan el MIR. Sí, tengo entendido que lo bajaron como de un 8% a un 4%, o sea, fue una reducción a la mitad completa. Y ya yo de hecho tenía mi pasaje comprado para España para ir a inscribirme en el curso el CTO, uh-huh, que se hacía, pero justamente un mes antes de yo viajar fue que hicieron la reducción de cupos y hablé con un amigo mío que estaba allá haciendo su posgrado y le dije, mira, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, nada, ya tienes el pasaje comprado, ven y paseas y te quedas en mi casa, o sea, no tienes que pagar hospedaje. Y así hice, pues yo paseé, conocí y me pareció muy bonito, tú sabes, unas mini vacaciones, pero dije, no me voy, o sea, y él mismo me lo recomendó, me dijo, Endrina, no te vengas porque estoy viendo amigos, compañeros míos que se están jalando los cabellos, nerviosos, asustados porque van a presentar la prueba del MIR y ahora con esa reducción de cupos extranjeros, entonces se pone más difícil la situación para ellos y entonces mejor no, o sea, mejor busca para otro lado. Y fue cuando vino la idea de Estados Unidos por un compañero de trabajo. Bueno, y tú me comentaste que de hecho tenías amigos aquí, gente con quien estudiaste que estaba en Estados Unidos. Sí, eso fue una conversación que tuvimos antes de que incluso yo me viniera, yo recuerdo eso. Sí, exacto, él, del que yo te hablé antes de que tú te vinieras, era él, Guillermo y Osvaldo, unos compañeros de trabajo, amigos míos, y ellos como que, tú sabes, me entusiasmaron, me dijeron, Dina, pero vamos a buscar hacia Estados Unidos, mira, nos pueden dar Cadivi, o sea, ellos me hablaron en esa época se daba el Cadivi estudiante y se podía pagar el curso de Kaplan. Y yo me informé con él, o sea, nos asesoramos y bueno, ya yo estaba allá, me voy. No importa, tendré que presentar todos esos 1000 exámenes que se hacen en Kaplan, que parecen 1000. Yo sé. Son demasiado, Dios mío, y es demasiado dinero también. Y bueno, cuando ya yo estaba para inscribirme en el curso del Kaplan, que iba a pagar la inscripción, mi amigo Gustavo, que nosotros estudiamos juntos en la universidad,
y estábamos trabajando juntos en una clínica allá en Puerto La Cruz en ese entonces, después que ya habíamos terminado la rural. Él me dijo, ¿tú estás segura que te quieres ir a Estados Unidos? Mira cómo es la cosa, o sea, infórmate bien, acuérdate que allá no hay escasez de médicos o ellos no están necesitando médicos y después que se presentan esos exámenes tú no tienes garantías de que consigas trabajo, es súper difícil, la demanda de no la demanda, o sea, la cantidad de médicos que quieren ingresar a una residencia allá es demasiado alta y la cantidad de puestos libres que hay son muy pocos. Sí, pero es que más que el hecho de si hacen o no falta médicos, que sí hacen falta, de hecho, supuestamente es un Ujú. problema es una crisis dentro del sistema de salud de acá, pero es que el rollo Ujú. serio o el reto serio es conseguir una visa. O sea, el problema, Mm, creo yo, lo más difícil, más incluso que los exámenes, es asegurar ujú. la visa porque no todos los posgrados quieren hacer sponsor de visas. Y las visas depende de Ah, eso, que entres a un posgrado, pero no todos los posgrados dan visa, así que no puedes aplicar a todos los posgrados que tú quisieras. Y bueno, sí, entiendo. eso es una limitación bien dura. La gente que tiene más chance es la gente que de hecho tiene green card o tiene ciudadanía por alguna razón. O sea, creo que la parte de migración en Estados Unidos es más pesado incluso que el tema de reválida. Por eso a mí me Que, sorprendió tanto hablar lo ujú, fácil que fue para ti desde el punto de vista de migración en Alemania. ujú. O Bueno, sea, más fácil que Estados Unidos, sí. bueno, sí, yo creo Más que, fácil, fácil en general, no. bueno, digamos menos. Complicado. Sí, sí, el tema de migración aquí es mucho más largo, complicado, incluso gente que tiene 10 años, conozco yo, que tiene saltando de una visa a otra para poderse quedar. Entonces y es pesado porque significa que Imagínate. tienes una incertidumbre que es extra aparte del rollo de exámenes de reválida de posgrado. Ujú. Entonces sí, yo entiendo. Ese yo creo Uy, que es el punto principal de la dificultad acá, el tema de ok. visas. Sí, bueno, eso no Te lo sabía salvaste. tanto. Sí, me salvé. De Te hecho, salvaste. me salvé. Tú tienes razón. O sea, no sabía muy bien. Sí sabía que era complicado con la visa, pero no sabía qué tanto. Precisamente porque nunca llegué a hacerlo, pues no completé ¿cómo se dice? Ese plan de irme para allá. Mm, Menos mal, No, digo bueno, ahora, digo, ya que tú me dices esto, y al después menos de que ese ya, lado, pues. No, bueno, pero exacto, es que y Alemania tenía para ti sorpresas, te estaba esperando. ay, qué lindo tú lo dices. Tú lo No, dices bueno, tan lindo. sí, sí, yo sé. No, bueno, yo sé que no fue fácil arrancar para ti. De hecho, cuando decides irte con tu amigo, tú me comentaste que básicamente se daban apoyo el uno al otro, que bueno, Ujú. que fue Sí, bien importante, porque de hecho me comentaste que las 5 p.m. de la tarde era, bueno, era momento de llorar. sí, era la hora de llorar. Pero Ahora, eso lo cuenta, fíjate, eso siempre lo cuenta Gustavo, cuando la gente que estamos los dos juntos en reuniones con personas, o sea, conociendo gente o hay amigos, ellos siempre preguntan. Y bueno, cuando ustedes estaban acá o cuando llegaron, ¿cómo era? Entonces él siempre echa el cuento y dice, sí, bueno, nosotros hacíamos el curso de alemán de 1 de la tarde hasta las 6, creo que era. Eran 5 horas diarias, 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes. ujú. Y él dice, llegábamos del curso y cuando llegábamos, chamo, ¿qué vamos a hacer? Ay, son las 5 de la tarde, vamos a llorar. Porque es que al principio fue como un cambio muy fuerte, fue un shock. Y porque llegamos que sí, un sábado y el lunes ya empezábamos el curso. Y estábamos como que no nos dio chance de aclimatarnos antes de empezar el curso, sino que tuvimos que correr, ir a oficina de inmigración, a registrarnos de que estábamos ahí en la ciudad, o sea, ahí en Agen, en la ciudad que llegamos en Alemania. Después o sea, terminar la inscripción Ujú. para que nos dieran la carta de inscripción y todo eso, nos dieran los materiales y todo, nos dijeran el horario, cómo es, bla, bla, bla. Y el lunes empezar, y de paso cansados del viaje y con el cambio horario. Sí, es que no suena para nada fácil. No, eso fue terrible. Cuando te dan la visa inicialmente, que fue la visa que te dieron, aplicaste desde Venezuela, te la dieron Ujú. por un año
O sea que tú tienes un periodo de un año para aprender alemán hasta el nivel B2, que es el que necesitas para poder comenzar a trabajar como médico. Sí, el nivel B2, pero aquí tengo que aclarar algo. El B2 Ujú. sería el nivel mínimo Ok, que necesitas para trabajar como médico, porque hay otros sitios, otros estados de Alemania que te piden un nivel C1, que es el que viene después. ok, Y es el máximo que necesita un médico, porque vienen más otros niveles, que es para entrar a la universidad, eso es otra cosa. Ya ok. eso es otra cosa, eso no lo necesitamos nosotros, pero el C1 también lo piden en otros hospitales o en otros estados. Ok, y tú me contaste también Ujú. que te tomó entre 7 a 8 meses alcanzar ese nivel B2. Sí, si tú haces un curso intensivo, como el que nosotros hicimos, donde cada nivel dura un mes, logras tener el B2 en 7 u 8 meses aproximadamente. Ujú. Pero eso es manteniendo un ritmo intenso, 5 horas al día, de lunes a viernes. Entras a la 1 de la tarde, sales a las 5:30, 6 de la tarde, algo así. Era fuerte. Tienes que estar constantemente estudiando alemán. El alemán es un idioma que no es tan ligero para aprender, porque tiene una estructura gramatical totalmente diferente a la que nosotros conocemos. O sea, es muy Ujú. diferente a la del español, es muy diferente a la del inglés. Algunas palabras se parecen al inglés y por eso, ok, en algunas cosas, ok, entendíamos, pero de resto la estructura gramatical, o sea, muy diferente. Tú tienes que, para mí eso fue una reestructuración completa de mi sistema lingüístico. Bueno, pero sin embargo ahí se quedaron y le siguieron echando Sí, y ya luego comenzaste tu proceso para la aprobación. no enseguida. Tú haces tu curso. En el curso hacen exámenes internos cada mes para que apruebes el nivel. Si tú no apruebas ese nivel que dura un mes, tú tienes que repetir ese nivel Ujú. hasta que lo apruebes. Tú terminas el curso, haces los niveles que tocan para el B2. Nosotros hicimos hasta el B2 y fueron 7 meses, creo. Cuando tú terminas y a ti te dan de tu academia, tú como una constancia de que tú hiciste el curso ahí, que hiciste el nivel tal, 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 hasta el B2 y los aprobaste, punto. Ujú. Pero ese no es el certificado de alemán B2 que a ti te piden en Alemania para poder trabajar. Ok, O sea, para eso tú tienes que presentar una prueba, ¿cómo se llama esa prueba? prueba para el certificado de alemán B2. O sea, si te lo digo así en español, pues Ok, sí. O sea, es una es prueba así tal cual, estandarizada. estandarizada. Bueno, imagino que debe ser algo como el TOEFL o el IELTS o el Sí, TEFAC de exacto. francés. Hay varias. Tú tienes el TELC, Ajá. que también tiene el B2, esa es una. La otra es el Goethe, o Ujú. Goethe, que es del Instituto Goethe, que está a nivel mundial. Ese instituto está en muchos países. Y la otra es el Europäische Referenzraum o algo así. Esa fue la que yo presenté, Rango de la referencia tercera. europeo. Sí, algo así. Tiene un nombre muy largo, por eso es que no te lo digo Ok, completo. Una prueba escrita y conversacional. Tú ok. hablas con alguien porque ellos quieren ver tu nivel de alemán que llegue hasta ese nivel, pues tiene que ser. Sí, claro, tú viste las clases, pero eso no significa que el instituto tenga la potestad de certificarte, sino que tienes que Exacto. presentar otra prueba que sí es una certificación. Hay institutos que sí lo hacen. Por ejemplo, el Instituto Goethe, que está aquí, o sea, en toda Alemania, ellos hacen esa prueba y tienen la capacidad de certificarte. Hay otros institutos también que la hacen y te pueden certificar para el TELC, que es la otra prueba, o esa, el Goethe. Es diferente. Entonces, nosotros hicimos así, lo presentamos como al mes o a los 2 meses, porque tú tienes que prepararte también para esa prueba. O sea, Sí, claro. una cosa es hacer el curso y otra cosa es que te lancen a hablar alemán. Yo practicaba mucho con Gustavo porque yo me ponía muy nerviosa, a mí me entraba pánico. Un Yo me palito de ron, yo ponía, te dije, ese es el secreto. sí, yo creo que eso es lo mejor. Yo me ponía demasiado nerviosa y no fluía, empezaba a hablar como un aleñol, ¿sabes? Alemán con español, Ok. porque decía las palabras en alemán, pero el orden en que decía las oraciones era como que si fueran en español y no, así no funciona, estás hablando mal alemán. Se entiende lo que tú quieres decir, más o menos, pero no se escucha bien. Entonces tuve que practicar bastante. Él presentó antes que yo, la aprobó y después un mes después la presenté yo.
también aprobé. Y bueno, después que tú tienes el certificado, eso es como un papel, una constancia, pero es en cartón duro, ¿no? Ujú. A color. Y eso hay que cuidarlo con la vida, porque con eso es que eso tú lo pones en tu currículo y es que tú empiezas a buscar trabajo. Ok, Sin eso, tú no eres nadie, no puedes hacer nada. ok. También me contaste acerca de un examen de alemán médico conversacional. Ya, ese es otro más adelante. Ah, ok. Yo pensé que era algo antes de poder siquiera comenzar el proceso de la aprobación. Es antes o sea, te digo más adelante porque es después del B2. Ok, Y si tienes razón, se hace antes de tú empezar el proceso de la aprobación. La aprobación aquí en Alemania es como decir la homologación de tu título médico. ok. Cuando recibiste el certificado de B2, ¿qué hiciste? O sea, ¿cuál Ujú. fue el siguiente paso? Armar mi currículum en alemán y empezar a buscar puestos de trabajo para residentes. Ujú. ¿Por qué? Porque así, aquí en Alemania el sistema de posgrado es muy diferente a como nosotros siempre lo hemos visto, por ejemplo, como lo es en Venezuela o como lo es en España. En Venezuela, tú para entrar al posgrado se sabe que tienes que presentar una prueba que es la que hacen anual y en la universidad donde la vayas a presentar para la especialidad que tú quieras. Y si Ujú. tú no, más la suma de tus notas de la universidad, si tú no das con una buena nota, no entras, así de simple, queda fuera. En España haces el MIR, que es esa prueba que se hace a nivel nacional también, para entrar también. Si no tienes buena nota, entonces no quedas en las plazas, en el número de plazas que haya. Aquí no se presenta prueba, aquí no se hace eso. Aquí es como buscar un trabajo. Entonces, tú lo que haces es que armas tu currículum en alemán con toda tu información de tu estudio, de tu formación en tu país, Trabajos previos, ese tipo de cosas. trabajos previos, artículo 8 si lo hiciste, donde lo hiciste, qué hacías, por ejemplo, trabajar en la emergencia. O sea, porque en el artículo 8 nosotros lo que hacemos es trabajar en la emergencia, trabajo ambulatorio, por ejemplo, atención primaria. Ujú. Y si trabajaste en clínica también, todo O lo que coser hayas hecho lo malandros, pones. como hice yo en mi rural. También pones todo eso. Si, si hiciste cursos de emergencia que todo el mundo hizo de reanimación en Caracas, bueno, no, mucha gente, eh, los de la American Heart Association, Oh, esos sí, también, todo eso se ACLS, pone. BSL. Sí, Yo también yo hice eso, recuerdo. esos cursos, todo lo que hayas hecho, ponerlo en tu currículo. Yo lo que hice fue que escaneé todo y yo hice mi currículo en digital porque sale más barato que mandarlo en físico, obviamente. Y aquí hay buscadores en Internet sobre puestos de trabajo para médicos en los posgrados. Es decir, si tú quieres hacer cirugía, entonces tú buscas en los hospitales, en el servicio de cirugía, si tienen puestos libres y salen los avisos de que necesitan residente para el servicio de cirugía, o sea, residente de cirugía, para el posgrado de cirugía, así lo ponen. Y Ujú. te ponen en el aviso los requisitos, por ejemplo, que seas motivado, que seas bueno trabajando en grupo, que seas comunicativo, que te preocupes por los pacientes, bla, bla, bla. Todo eso que ponen en los anuncios de trabajo. Y entonces tú lo que haces, ok, ves el anuncio, están buscando, tú mandas tu currículum, ellos siempre dan los links y tú lo mandas por email. Tienes que escribir una carta y tú dices, sí, bueno, yo quiero hacer cirugía por esto y por esto, hacerlo en ese hospital. Puedes hablar un poquito de tu experiencia como médico en otras áreas, si las tuviste, o en tu país, si vienes de otro lado, por ejemplo, y Ujú. así. Aquí es muy subjetivo, es decir, ellos ven tu currículum, tú lo mandas directamente al servicio por email. Ellos ven tu currículum y si al jefe del servicio le gustó o le agrada lo que ve, lo que lee en tu currículum, ellos te llaman para concretar una cita para entrevistarte Ok. o te mandan un email. Y entonces tú vas a la entrevista y ahí es cuando tú tienes que sacar todos tus dotes. Es decir, tienes que Brillar. hablar muy bien alemán, tienes que votarte, brillar, porque tú tienes que agradarle a esa gente para que te contraten, aparte de hablar de tu experiencia como médico. Por ejemplo, tienes que hablar muy bien alemán, eso es lo primero que ellos ven. Si tú no eres fluido en el alemán, olvídalo, te mandan para atrás. Te dicen, ay, no, bueno, eh, ahorita no, no le vamos a ofrecer el puesto porque es que todavía le falta un poco en el alemán. A mí me pasó eso, esa fue mi primera entrevista porque yo todavía no estaba muy suelta con el idioma y tenía miedo, me daba pena hablar,
estaba muy tímida y eso no te ayuda para nada. Sí, claro. Y Para aparte nada. uno no está acostumbrado a entrevistarse en Venezuela. Yo recuerdo que la ULA hacía entrevistas después que publicaba quiénes iban a quedarse con las posiciones. No era parte del proceso de selección en sí. Simplemente te entrevistaban Claro. después como para conocer a los futuros residentes. O sea, el proceso era muy distinto. Acá también tienes que entrevistarte antes de que te ofrezcan la posición. Allá de hecho era al Ah, revés, yo sí. recuerdo, la ULA lo hacía al revés. No sé los demás Ah, hospitales. a mí eso me parecía muy complicado al principio, yo lo detestaba porque no soy una persona, bueno, los que me conocen, y yo siempre fui tímida, o sea, yo cuando estoy en confianza con amigos yo hablo, claro, he hecho broma y soy parlanchina, pero cuando estoy en un sitio donde no conozco a las personas o donde me tengo que dar a conocer, yo me siento muy incómoda, que tengo que hablar de mí, eso me incomoda demasiado, a mí no me gusta, yo soy una persona muy callada y muy como reservada y siempre ensimismada. O sea, mis amigas me decían que yo vivía en la luna. Y, y cuando a mí me tocó hacer eso, esa fue la parte más difícil para mí. Para mí eso fue salirme de mi zona de confort, totalmente. Hay personas que se dan muy bien, son muy sociables, o sea, conversando, se sueltan, son seguras de sí mismas. Yo no tengo eso, nunca lo he tenido. Te tocó practicar. Todos mis amigos, sí, todos mis amigos me conocen y saben que yo no soy así. Y cuando yo empecé a hacer el proceso de entrevistas, yo sufría, eso para mí era terrible. Yo sufría, o sea, era el nerviosismo. Eres bien introvertida, pues. Sí, exacto. El nerviosismo, la taquicardia, tener que hablar, y si hablo mal alemán, y si no entiendo lo que me dicen, porque la otra no era nada más hablar bien, sino entender lo que te decían, porque en cada estado tienen diferentes acentos, y un acento es más difícil que el otro. Y yo, y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo acá? Pero sabes, lo bueno de hacer muchas entrevistas es que te vas entrenando y Claro, vas claro. conociendo qué es lo que quieren los alemanes que tú les digas en la entrevista, qué es lo que les gusta a ellos. Entonces yo aprendí que el primero hablar bien alemán, no tengo para dónde agarrar, o hablas bien o hablas bien. El segundo, tienes que ser un poquito más extrovertida, o sea, tú puedes ser, yo digo peladiente, ¿no? Pero Ok. hablando, hablando criollamente, pero no tan exagerado, tú tienes que ser más motivada, mostrar que estás interesada, conversar más. Ellos te preguntan y te dirigen mucho en la entrevista, pero tú te tienes que soltar también, contar sobre tu experiencia, siempre preguntas fijas. ¿Por qué se vino a Alemania? Esa es la Porque me primera. gusta el strudel y los catires. De- me encanta el strudel también. Pero sabes que el strudel es austríaco originalmente. Yo no Oh, sabía eso. Dios. ¿En serio? Sí, Ok. sí, en serio. Bueno, Todo el mundo cultura cree general. sí, cultura general. Todo el mundo cree que es alemán. Yo también creía que es alemán. Después que vi Bastardo sin Gloria, yo me quería comer ese strudel que tenía Hans Landa en las manos. Yo Oh. salivaba en el cine y Bueno, pero es soñaba que, con comerme un strudel así. ¿cómo carajo es que se llama el actor? Christoph Waltz, Sí, el de Hans Christoph Landa, Waltz. No, ujú, él es austríaco. austriaco. Ujú, él es austríaco. ¿El personaje Pero era o sea, austriaco o era alemán? No me acuerdo. era austríaco. Bueno, ahí está. Él Era por quería comer eso. esto. Eso es un dato. Es un Y dato, se lo ¿viste? comen con Y crema fresca también, como en la película. sí, se lo comen con crema. Para mí eso es crema chantilly. Sí, es Pero una crema sí, batida. batida. A mí no me gusta, pero ellos se lo comen aquí Creo así. que los franceses le dicen Y, crème fraîche. Bueno, no le dicen crème ajá, fraîche, le dicen crème es- fraîche. y ya, en Pero su idioma. sí, sí, Es- con su cosa, con su lengua tragada. y, Pero sí, yo no y sabía. bueno, sí, yo tampoco sabía, yo me sorprendí, me vine a enterar de eso, obviamente después cuando me hago novia de un alemán. Strudel. Él ahí me explicó, no, el strudel es austríaco, no es alemán. Y yo, mira, Y tú dijiste, me la sentí yaca no es un como, tamal. sí, exacto, me sentí como Colón descubriendo el agua tibia, una cosa así. Está bien. Bueno, y lo que ellos preguntan siempre, ¿por qué se vino a Alemania? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene acá? Fija, ¿por qué quiere hacer cirugía o por qué quiere hacer patología, en mi caso? Ujú. Y porque en este hospital, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a usted? Cayó por dentro de mi trabajo porque si no me van a regresar para mi país. Pero yo no podía decir eso. Trabajo porque ya la visa se me va a acabar. Era la verdad, la mera verdad, Sí, pero pero no lo bueno, podía no, no, decir. no puedes decirlo.
No puedo decir eso. O sea, ellos quieren que tú te muestres motivado. O si no te preguntan, ¿y qué piensa usted que usted pueda aportar a este hospital o a este servicio? Y yo, mi madre, Mi personalidad arrolladora. Dios mío, porque sí, sobre todo eso, la mía arrolladora. Yo odiaba esas preguntas, pero bueno, ve lo que yo hacía. Gustavo, como veo, Gustavo, mira, yo los nombro mucho él aquí porque es que sin Gustavo yo no hubiese sobrevivido mi estancia aquí en Alemania a todo este proceso. Gracias, Gustavo. De verdad, o sea, yo estoy eternamente agradecida con él y ese es mi hermano que me regaló la vida y estamos unidos de por vida, él lo sabe, él es zapato y yo soy chicle o al revés, porque nos tocó pasar por situaciones difíciles y las pasamos juntos. Lloramos juntos bastante, maldecimos juntos bastante cuando las cosas no nos salían bien y bueno, ahí estamos. Yo le dije a él, mira, voy a hacer un podcast y te voy a nombrar bastante. Sí, sí, nómbrame, no tengo problema, me dijo. Y yo, ok. Ok, yo hice un pool de preguntas porque Gustavo empezó con las entrevistas antes que yo. Y entonces él me decía, mira, me preguntaron esto, me fue así, me preguntaron otra cosa, hablé de esto, hablé de esto. Entonces empecé yo a escribir. Yo escribía en alemán las preguntas y lo que yo podía responder o con lo que yo me sentía cómoda respondiendo. Y me pueden preguntar esto y me pueden preguntar esto, cómo yo las formulaba. Entonces yo me aprendía un poquito las respuestas o la estructura para Sí, yo claro. tener una idea, porque eso me daba a mí también una sensación de seguridad. Entonces, claro, tú pasas por todo este proceso de entrevista, lo que me dijiste, aplicaste varias veces hasta que de hecho conseguiste una Ujú, posición en la que te ofrecieron el puesto en el posgrado. Y es ujú. ahí cuando presentas un examen alemán, pero es específicamente algo de alemán médico. Y es un Sí, examen de conversación, o sea, es un examen oral. es un examen oral porque la idea es que ellos vean cómo tú te desenvuelves con un paciente hablando en alemán, porque eso es muy importante si ellos te van a contratar, que tú puedas entender al paciente y el paciente te entienda a ti. Es muy importante que hables bien alemán. Existen cursos para eso, que son los cursos de alemán médico que te enseñan los tecnicismos y también cómo dice un paciente, por ejemplo, pancreatitis en alemán, que es totalmente diferente. En Venezuela, tú le hablas a una persona de la calle, le dices una pancreatitis y ellos saben más o menos, saben que es páncreas, es lo Ok. más que pueden saber. O una hepatitis, ellos saben lo que es eso, pero tú aquí le dices a un alemán pancreatitis porque los tecnicismos, la terminología médica en alemán se parece mucho en español porque vienen del latín, Ok. usan lo mismo. Y si tú le dices a un paciente pancreatitis aquí en alemán, que se dice igual, no te va a entender, no sabe de lo que estás hablando. O Ellos sea tienen otro que término más largo. si no usan Dime, la terminología médica, no se no, parece al alemán no, de conversación de día a día. no, para nada, para nada. Entonces teníamos que, en el curso, yo hice ese curso también con Gustavo, y ahí teníamos que aprender cómo hablarle al paciente que entendiera en alemán. Ok. Y después hablar entre médicos en alemán, o sea, era como que doble trabajo, ¿no? Y después tú eso lo tienes que aplicar cuando presentas ese examen porque te ponen a un actor con tres personas que serían el jurado y el Ujú. actor hace de paciente y te dice, tengo dolor en tal sitio, una enfermedad o esto, y tú le haces una enfermedad actual, le haces una anamnesis, o sea, dónde Ujú. tiene dolor, qué es lo que tiene, de hace cuántos días, todo eso, la parte semiológica, excepto examen físico. En este examen no se hace examen físico al paciente, solamente interrogatorio, ¿Por qué? porque es un examen que dura 20 minutos y es solamente para, no es de conocimientos médicos, es solamente para saber si tú hablas bien alemán para tratar un paciente. O sea que tú básicamente necesitas es demostrar competencia para poderte comunicar tal cual en Ujú, alemán, pero bueno, con el con paciente. pacientes o con gente de la comunidad médica. Exacto. Ok. La cuestión era que tú escribías la parte de enfermedad actual, el sistema vegetativo, los hábitos psicosociales o algo así del paciente Ujú, y ya. Y eso era todo, si fumaba, no fumaba alcohol, esas cosas, ujú. medicamentos y ya, enfermedades crónicas y eso era todo. Y tú establecías un diagnóstico diferencial solamente con lo que te dijo el paciente. Ok. Y después tú ibas a la parte con el jurado y ellos te preguntaban, ajá, ¿qué es lo que tiene el paciente? Tú decías lo que tú creías, por qué, tú explicabas un poquito. Hay personas, acuérdate que aquí son muy subjetivos. El jurado puede hacer a veces lo que le da la gana. Es decir, había jurados que se las daban de exquisitos y empezaban a preguntarte teoría. Ok.
más profundo. Esos eran los sitios o los estados donde eran más exigentes y estaban tratando de controlar o de filtrar la entrada de médicos extranjeros. Ok. Y la prueba duró 20 minutos y ellos me dijeron, bueno, eso fue en un salón o algo así. Y me dicen, bueno, espere afuera y a los 10 minutos me llaman y me dijeron, no, aprobó, felicitaciones, todo eso. Y ellos después, a los días, te llega tu permiso de trabajo. Ok. O sea, cuando tú apruebas ese examen, tú obtienes el permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo tú puedes empezar a trabajar en Alemania como médico. Ok. Bueno, eso es genial, de hecho. Ya Sí. luego, ¿cómo funciona el tema de la aprobación? Porque entiendo que la aprobación es en sí lo que viene siendo como la reválida, quizás. Ujú. Es la reválida o la homologación. Ok. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes el permiso de trabajo, tú todavía no estás aprobado u homologado como médico. Ujú. El permiso de trabajo es un permiso limitado por 2 años. Tú puedes trabajar bajo supervisión de otro médico que sea especialista o el jefe del servicio, por decirlo así. Ujú. Y en esos 2 años que tú estás trabajando, ahí es cuando tú tienes que empezar a hacer el trámite para la aprobación, para la homologación. Ok. Que la emite en este caso la Cámara de Médicos. Exacto. Y la Cámara de Médicos acá en Alemania es como decir el Colegio de Médicos allá en Venezuela de cada estado. También me comentaste que los requisitos para esa aprobación, bueno, para aplicar y comenzar el proceso, varían mucho dependiendo de cada estado. O sea, que había lugares donde te pedían quizás más documentos, quizás más requisitos, Ujú. versus otros donde era quizás más fácil. Sí, cada Cámara de Médicos es autónoma, por decirlo así. Ellas tienen una serie de leyes que se parecen todas, por ejemplo, certificado de alemán, pero hay cámaras de médicos que te piden certificado B2 y hay otras que te piden certificado C1. Ujú. Hay unas que piden, por ejemplo, entre los documentos partida de nacimiento, otras no. Todas piden antecedentes penales, por ejemplo. Ujú. Todas piden la carta de deontología médica, donde dice que tú nunca has hecho una negligencia médica y todo eso. Por supuesto, el título de médico, todo eso traducido. Ujú. Y ellas, hay unas que tardan más para emitirte la aprobación, otras lo hacen más rápido, todo depende de la cantidad de aplicantes o de médicos extranjeros que están solicitando en ese momento la aprobación, que ahorita la afluencia de médicos extranjeros ha aumentado mucho y obviamente en la Cámara de Médicos tienen más trabajo y se tardan más en responder. Ok. También mencionaste que necesitas Ujú. presentar las cartas de experiencia laboral que tengas Sí, sí, y sí que te las puedes, piden. ok, y que puedes o no presentar una prueba de conocimientos que no es obligatoria, pero si la Ujú. haces, acelera el trámite. Y de hecho fue lo que tú hiciste. Exacto, yo presenté la prueba, pero explico. Tú tienes dos formas. Cuando tú haces la solicitud para empezar el trámite, ellos te dicen, bueno, usted puede hacerlo enviándonos sus documentos de la universidad, es decir, pensum, carga horaria, notas, todo lo que se saca en la universidad, horas de estudio, horas académicas, todo eso, las materias, todo eso, y ellos comparan tus documentos con el pensum y carga horaria de la Universidad del Estado, de esa Ujú. Cámara de Médicos donde tú estás solicitando la aprobación. Ok, Si tu pensum y tus horas académicas son iguales o equivalentes a las de esa universidad, entonces a ti te dan la aprobación sin tú presentar la prueba, que es lo que ellos llaman aquí a través de un Gutachter. Eso es esa palabra en alemán es como decir un perito o alguien que ok, revisa estos documentos y compara. Ujú. Pero eso tiene una desventaja, que puede ser que primero ellos te pueden pedir más documentos. Es decir, si tú vienes de Venezuela, ya todos sabemos cómo es la situación en Venezuela con los ministerios. Para mm, obtener un documento con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, bla, bla, bla. Entonces, ese documento tiene que estar emitido primero por la universidad. Después, creo que legalizado en el ministerio, algo así de relaciones exteriores. sí, Para, es, ajá, es demasiado rollo. Si no lo es puedes hacer demasiado. tú, puedes terminar, no sé, pagándole a un gestor para que lo haga. Y las colas, ir en la madrugada, pedir números. Yo, todos Las sabemos que es citas, todo un eso. drama. Ahorita no sé cómo estará, pero lo cierto es que la postilla de la Haya tienen que tener todos los documentos, tienen que estar apostillados por la Haya.
tienen que estar traducidos a alemán. Entonces, eso es tiempo que pierdes solicitando esos documentos que te está exigiendo la Cámara de Médicos, más dinero, porque traducir un pensum no son 10 euros. Y más todos los documentos que te van solicitando traducirlo, eso no es tres lochas, o sea, es dinero que se va. Por eso es que tú tienes algo bueno acá, que tú empiezas, ya tú estás trabajando para poder hacer ese trámite, porque eso es un trámite que te jala dinero. Y tú, por ejemplo, si estás trabajando con Chale, por lo menos lo puedes ir pagando, Claro, dependiendo entiendo. cómo tú decidas hacerlo. Pero la otra está que al final, si tus notas, tus cargas horarias no son iguales, ellos te dicen a ti, la Cámara de Médicos te dice, bueno, ¿cómo se dice? Su estudio o su pensum es deficiente en comparación con el de la universidad tal y tal y tal, que es el estándar que Ujú. utilizamos para comparar, bla, bla, bla. Así que usted tiene que presentar la prueba. Ok, entonces si no es equivalente al pensum, tienes que igual presentar la prueba. Tienes que igual presentar la prueba y te mandan, porque ellos no te van a dar la aprobación. Tú no corriste el riesgo, te fuiste directo. Bueno, yo voy a Exacto. presentar la prueba. Es más rápido, más barato, Yo etcétera. lo hice así por eso, porque primero, yo no iba a estar perdiendo el tiempo con ese rollo de los ministerios allá en Venezuela si me pedían más documentos. Segundo, traduciendo, el dineral que se gasta más es doble dinero, porque tú tienes que pagarle al gutasta, o sea, al perito que te revisó todos los documentos, eso tiene un costo y eso es caro. Entonces tú pagas eso, así no te hayan dado la aprobación, y aparte tienes que pagar el examen de la aprobación, que es el examen de conocimiento médico, que tampoco, que es caro también, o sea, no son tres lochas. Ok, entonces tú presentaste el examen de conocimientos y ¿qué tal es la prueba? O sea, ¿cómo funciona? ¿Tú estudiaste aparte para eso o Yo cómo te estudié fuiste? sola, estudié en mi casa, tú tienes que estudiar mucho, mira, eso es una prueba que se puede pasar. Dependiendo, como te dije, dependiendo del estado o la Cámara de Médicos donde tú la presentes, es más difícil o no tan difícil. Depende del jurado que te evalúe, los especialistas que te están evaluando. Hay unos que te preguntan lo que tienes que saber, lo que tú necesitas saber como médico. Hay otros que se ponen creativos y te empiezan a preguntar de bioquímica. Eso, o sea, ya bioquímica, no sé, yo vi bioquímica que hace 10 años, 11 años, a mí eso ya se me olvidó. O Ya sea, los hablemos de eso, carbohidratos, que yo tengo que ir a estudiar bioquímica. las proteínas, los aminoácidos, el ADN, bueno, sí me puedo acordar. Enzimas. Las Dios. enzimas, todo eso, pero hay gente que se pone creativa, te lo juro. Yo he escuchado cuentos de compañeros que presentaron pruebas y que le hacían unas preguntas que tú te quedas, yo no me acuerdo de eso. Y eso existía. Y en mi caso, yo presenté la prueba en ese entonces, yo estaba en el estado de Baja Sajonia y la Cámara de Médicos de ahí no es tan complicada como la que es en otros estados, o sea, en cuanto a solicitar documentos. Ok. Cuando yo empecé con todo mi proceso, ellos respondían más rápido, pero tengo compañeros que también están en esta Cámara de Médicos y no les fue tan bien. Respondían muy tarde. Y después que tú logras la aprobación, por decir, en esta Cámara de Médicos en Baja Sajonia. Ujú, Wow. ¿Lo hice bien a la sí, primera? sí, lo dijiste bien. Oh my God. Bueno, después que tienes la aprobación ahí, no lo voy a repetir. Ujú, Eh, ¿Esa aprobación es vigente en todo el país o si tú te sí, vas a otro lugar? Ok, genial. sí, es vigente en todo el país. Tú puedes trabajar. La aprobación es como que el green card, vamos a decirlo así, en Estados Unidos, porque Ok. con la aprobación tú puedes trabajar indefinidamente como médico aquí en Alemania y después de unos años tú puedes, te ayuda a optar por una residencia acá, aparte de que subes de estatus migratorio y Ujú. tú puedes sacar la carta azul, porque tú estás ya tú cuando eres médico aquí en Alemania, los médicos están ubicados en ¿cómo se llama? En las profesiones de alto nivel o algo así. Ok. Y te dan de alguna manera más chance, pues, para tener un estatus migratorio que sea más definitivo. Sí, o sea, tarda, sí tarda, pero se puede hacer. A veces te quieren poner trabas o te ponen, tú sabes, más obstáculos, pero sí se puede hacer. Y con la aprobación tú puedes trabajar indefinidamente acá.
Ok. en cualquier estado de Alemania. En cambio, sin la aprobación y con el permiso de trabajo que yo dije anteriormente, ese permiso de trabajo te permite nada más trabajar en el estado donde tú estás y es solamente para ese hospital que te está contratando. Y es una ventana de 2 años, me dijiste. O sea, tienes Es una chance de ventana de hacerlo dos en años. 2 años. Si no lo haces, ya Sí, estás poniendo en riesgo tu estatus te migratorio. quitan. Se acaba tu permiso de trabajo, te lo quitan, tú no puedes seguir trabajando, tú estás dependiendo de tu visa de trabajo, por decirlo así, y, o sea, guindas. Entonces Ok. tienes, porque sí, obtener la aprobación para quedarte, si te quieres quedar, claro. Y ya mencionándose, hablando ya de la experiencia laboral, tú comenzaste de hecho por microbiología. Tú me contaste que hiciste una pasantía de 3 meses y Ujú, eso había una opción a contratación, pero eso ujú, no se dio porque quien iba a ser tu jefe ujú. no sabía que el permiso tenía la condición de que tenías que trabajar bajo supervisión y él de hecho estaba buscando una persona que no necesitara ser supervisada. Ya cuando estaba todo listo, se echó para atrás. No, ya va. Ok. No, en microbiología fue solamente la pasantía. Ellos también estaban me habían ofrecido eh, perdón, era la opción también a contratación, como tú dijiste, Ujú. eh, pero era dependiendo porque había una residente que tenía que irse a otro hospital, tenía que Ok. rotar. Y Ujú. la muchacha no se decidía cuándo se iba. Y yo estaba esperando, y ellos no me daban una respuesta definitiva. Entonces terminé mi pasantía y me fui. Ahí no logré nada. El que tú dices, ese fue el primero que me ofreció trabajo, que era en medicina interna. Y él me dijo que sí, que me iba a contratar. Yo presento, él me emitió la oferta de trabajo, que es en una carta firmada por él, donde él dice que Ujú. me va a contratar y la manda a la Cámara de Médicos. Yo solicito el permiso de trabajo, presento mi prueba del alemán médico, bla, 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 la apruebo, me dan el permiso de trabajo rapidito y en el permiso de trabajo dice que solamente para trabajar en el sitio tal, por ejemplo, con este señor, con este doctor, Ok. que era como un consultorio médico, era algo pequeño. Ok. Y cuando a él le llega, él no sabía eso lo que tú estás diciendo, él no sabía que yo tenía que trabajar bajo su supervisión. Y fue cuando me dijo, no, no te voy a contratar. Te echó la cosa para atrás. Sí, Echaron el permiso de trabajo para atrás. ujú. Y recuerdo que tú me comentaste que estabas ahí como borderline en el tiempo de los 2 años, así que estabas... Del de estudiante, de la visa de estudiante, ya se me iba a vencer. Tenía que empezar a trabajar ya. Él tenía que emitirme un contrato. Yo lo que necesitaba en ese momento era el contrato para, con eso yo voy a la oficina de extranjería y me cambia la visa a una visa de trabajo o a la carta azul o algo así. Ok. Pero, no, la visa de trabajo. Pero él dijo, no, no te voy a contratar después que yo ya tenía el permiso de trabajo. Entonces, yo tenía un permiso de trabajo, pero ya no tenía contratador. Entonces, como que ya el permiso de trabajo no me servía para nada. Claro, porque está ligado a la institución. Sí, exacto, No, no es claro. algo como que te sirva para trabajar en cualquier lugar, es solamente para el lugar a donde pediste cuando hiciste la solicitud del permiso de trabajo. Ya Ujú. luego, sin embargo, te vas y estuviste trabajando un tiempo en medicina interna, me dice que es como un programa combinado de medicina interna y gastroenterología, Sí, que hiciste, o sea, la oferta era básicamente, bueno, haces una pasantía y dependiendo de tu desenvolvimiento, de tu performance, iba a decir, sí, my performance. dependiendo de tu desempeño, ellos decidían si te contrataban o no te contrataban, tuvo un final feliz, de hecho me dice que hiciste la pasantía por 3 meses Ujú. y luego si te contrataron, Sí, ese fue mi primer trabajo aquí en Alemania. estuviste ahí trabajando a medio tiempo, me dijiste, ni siquiera sabía que se podía Sí, trabajar a medio tiempo por 10 meses. por 10 meses sí, es lo que llaman 50% de contrato. Y Ujú. eso, mi jefe, o sea, mi ex jefe en ese momento, él habló conmigo y me preguntó, le voy a ofrecer 50% de contrato, ¿usted acepta eso? ¿Usted puede vivir con eso? Yo obviamente estaba ya en las últimas, o sea, en la carra plana, ya dependiendo la visa, el dinero, o sea, necesito trabajo y ya hasta cuándo. Y le dije, claro, sí, yo agarro el 50%. Yo no me iba a poner exquisita de que no, yo le dije, sí, sí, y yo, mira,
yo me fajé en ese trabajo. A mí no me gusta medicina interna, pero yo soy médico ante todo. Y, o sea, así a mí no me guste, yo trataba de dar lo mejor de mí ahí, porque son personas, pues. Y a mí me Claro. preocupaba hacerlo mal o a un paciente, hacerle un daño a un paciente o que yo hiciera un diagnóstico malo, colocara el tratamiento que no era. Entonces, yo, mira, me fajaba con los pacientes y como era medicina interna, la mayoría de los pacientes eran pacientes geriátricos. Ok. Y era divertido en cierta parte porque eran viejitos. Entonces los viejitos estaban, aquí en Alemania es mucho eso de que se pone a los papás, están viejitos y los meten en un ancianato. Y hay hijos que los visitan siempre, pero hay otros que no. Entonces esos viejitos tú los veías dementes, solos, Ay, tristes. Dios. Sí, siempre venían muy tristes. Entonces tú les dabas un poquito de cariño, tú sabes, le sobabas el hombro, le agarrabas la manito, pues se ponían a llorar porque o sea, eran pacientes dementes, entonces ellos se alegraban Ay, y se pecado. sentían mejor. Y entonces te agarraban cariño. A mí me trataban muy bien, yo me llevé muy bien con los pacientes geriátricos por eso. O sea, me gustaba el paciente, me gustaba hablar con el paciente. A mí lo que no me gusta es hablar con los familiares. Los familiares Bueno. estresan demasiado. El paciente no echa tanta broma, es el familiar. Yo decía, Dios mío. Y ahí en medicina interna yo me sentí muy bien porque de hecho hice un grupo de amigos que todos son latinos y corrí con suerte, caí en ese hospital, que por cierto, yo caigo en ese hospital para que vean, Gustavo es protagonista de esta historia otra vez. Gustavo consiguió esa oferta de trabajo en una revista de medicina y me dijo, Endrina, manda aquí a este hospital que yo leí un reportaje o algo así y aquí contratan muchos médicos latinos, hispanoparlantes. Manda para acá. Y yo, bueno, ok, dale. Y se dio, mi jefe me entrevistó, me ofreció la pasantía y todo, y yo estaba trabajando con 7 latinos en el servicio de medicina interna. Entonces, Puro sabor. sí, yo que ay, me siento un poquito más cercana a mi país y a mi cultura. Y yo, ay, sí, puedo hablar español acá. Yo toda feliz, claro, hablábamos siempre en alemán entre nosotros, pero cuando estábamos solos hablábamos en español un poco, o sea, era como una mezcla, hablábamos los dos idiomas al mismo tiempo, pero obviamente la revisión de los pacientes y todo era en alemán. Y, o sea, hice un grupo de amigos de verdad que la pasé muy bien, o sea, a mí me gustó mucho estar allá en Leer, fue la primera vez que me sentí como más cómoda en Alemania y me empecé a integrar un poco más. Pero sin embargo, después aplicaste a otra posición en anestesia, en un posgrado que es combinado anestesia y UCI, Ujú. porque te fuiste para allá. Y mira, ve, yo siempre quise hacer patología. O sea, cuando yo estaba como en el último año de medicina o haciendo la rural, yo dije, no, yo quiero hacer patología, me quiero ir por otra cosa, o sea, investigación, diagnóstico, me fastidia estar hablando con los familiares, esto es demasiado estresante, Que puedo ladilla es hablar la con los gente. pacientes, sí, o sea, que la diga a los familiares, o sea, yo soy sincera. No, bueno. Y entonces yo dije, no, yo voy a hacer patología. De hecho, yo presenté en la central en el 2013, antes de venirme a Alemania y quedé en el posgrado de patología, pero renuncié para venirme a Alemania. Y yo dije, bueno, en Alemania voy a hacer patología. Lo que yo no sabía es que iba a ser tan difícil entrar al posgrado de patología aquí en Alemania, porque hay muy poquitos puestos. Sí, es que a veces no es inmediato el camino, pues a veces uno de alguna manera tiene que dar unas vueltas antes de hecho llegar a lo que tú persigues. Exacto. Y mi camino hacia medicina interna y después hacia anestesia, eso fueron como ¿cómo se dice? Sí, otros caminos que tuve que tomar para poder llegar a donde quería, porque la otra era que yo accedo a hacer medicina interna primero porque estaba pelando y necesitaba el trabajo y en medicina interna aquí en Alemania es donde necesitan más médicos, entonces ahí tienes más probabilidades de conseguir trabajo, empezando. Y Ujú. segundo, porque como yo decidí presentar la prueba de conocimiento médico, a ti te ponen a un paciente en esa prueba donde le tienes que hacer todo, amnesia, examen físico, y te Ujú. preguntan las dos bases que te preguntan en esa prueba, es medicina interna y cirugía general. Ujú. Y yo dije, yo voy a hacer medicina interna y así me afino un poquito más con medicina interna, infarto, diabetes, todo eso, y voy y estudio más, estoy más preparada para la O prueba. sea, todo esto en medicina interna fue antes de que tú presentaras la prueba de conocimiento. Sí, sí, fue antes. Yo Ok. estaba con el permiso de trabajo y trabajaba en medicina interna. O sea, que fue algo bien estratégico, pues. Yo dije, no, yo me voy a dejar de pendejadas ya. Yo ahorita no voy a hacer patología, ya ensériate, ahómbrate
y, y haz lo que necesitas para tú salir de todo esto. Entonces, de la prueba, y fue que agarré y entré por medicina interna y de verdad que fue lo mejor que pude haber hecho porque mi paciente en la prueba era un paciente con 3 infartos, Ok. con marcapaso, desfibrilador, diabético, con COPD, o sea, un señor de 89 años, bien simpático el paciente, habló conmigo, muy colaborador, le hice todo completo, de verdad que se dejó que yo lo revisara bien para el examen y me cooperó con todo, o sea, demasiado chévere. Y yo, o sea, yo estaba como relajada en ese examen, pues dije, ok, esto es infarto, esto yo lo conozco porque yo tuve que hacer eso en medicina interna. O sea, todas las Claro. enfermedades crónicas las tenía él. Bueno, Bueno, eso es un buen dato entonces, digo, sí, para quien esté buscando trabajo y quien necesite por alguna razón presentar la prueba de conocimiento, pues quizás algo de experiencia laboral en esa área, pues te prepara y te hace más fácil el tema del examen. exacto. Yo le recomiendo a veces cuando llegan médicos nuevos que me contactan y que no saben mucho, entonces yo les doy toda la información que sé y les digo, mira, si no se te da por el área en que tú quieres, intenta por medicina interna, que ahí necesita mucha gente, vas a conseguir trabajo enseguida eso te ayuda a prepararte para la prueba. Y punto, se acabó. Y sales de eso, no tienes que trabajar toda la vida, es empezando un año, una cosa así, y después que tú tengas tu aprobación, te cambias a donde tú quieras, a lo que tú quieres hacer. Y bueno, me desvié. Yo me cambio a anestesia, primero porque ya yo no quería seguir haciendo medicina interna. Segundo, porque andaba enamorada. Entonces, mi novio, bueno, El todavía estoy amor, el enamorada, amor. empezando, sí, el amor. Mi novio, que ahora es mi esposo, vive en Hannover. Y entonces yo estaba buscando maneras de irme a Hannover para estar con él. Y yo decía, cónchale, no voy a conseguir en patología porque no tengo todavía la aprobación, que no sé qué. ¿Qué hago? Entonces yo empiezo a buscar una cosa donde los pacientes no hablen tanto, los familiares, yo no tenga que hablar con los familiares, no echen tanta broma, ¿dónde me meto? Fue lo que yo empecé a buscar, me voy a meter por anestesia. Que comparte esas características pues con Sí, patología. Quizás no es sí, patología, pero comparte ciertas sí. características. Yo dije, me voy a meter por anestesia, porque ve, a mí no me gustan los familiares, pero a mí me gustaba un poquito ese estrés de la emergencia. Y cuando yo trabajaba en Venezuela en la emergencia, yo detestaba ver un moco, una gripe. Bueno, pero es que las emergencias no son para eso. Lo que pasa es que, bueno, Yo trabajé en una clínica y nos repartíamos las áreas, ¿no? Entonces estaba Trauma Shock, que era donde llegaba todo lo feo, o sea, y quirofanito. Y, y estaba A y B, esas áreas, eso era en la clínica Anzoátegui. Entonces las compañeras mías le tenían pánico a Trauma Shock porque ahí llegaban los ACV, llegaban los infartos, los paros cardíacos. ujú. Y entonces si yo estaba en las A o en las B, ahí me ponían las enfermedades infecciosas, las diarreas, las apendicitis, los dolores, los abdómenes agudos, no sé qué. Y entonces yo siempre les cambiaba, dame trauma shock, tú agarra lo otro, no importa, yo prefiero agarrar un infarto, agarrar hacer una reanimación que está viendo sus pacientes ahí con una gripe ahí. Y yo, ay, qué fastidio, no, no me gustaba. No, bueno, pero es Y que era, uno tiene cosas que prefiere. ¿Sabes lo que tú sí, estás diciendo? Yo trabajaba en la emergencia en el hospital del Vigía. Yo trabajaba, mi compañero de guardia fue un pana con el que de hecho me gradué. Y Pedrín y yo nos dividíamos, o sea, teníamos también una dinámica. Él se iba porque él siempre le ha apasionado la medicina interna y él se iba con infartos, ACVs, todos esos pacientes que tú dices. ujú. Y a mí no tanto me gusta. A mí me gusta la sangre, el drama, el terror. Entonces, El terror sí, del llano. el terror, entonces fractura súper compleja. Ahí fue que de hecho me enamoré de traumatología. Pacientes de Mm. trauma en general, pacientes, ¿sabes? Quirúrgicos agudos, pacientes, lo que te dije, grueso, mucha gente, malandros a quienes iban a linchar. Gente que quedaba, o sea, te lo digo como un rompecabezas, o sea, suturas, ese tipo de cosas. A mí me Ujú. encantaba. Me encantaba porque mi ideal siempre fue hacer una especialidad quirúrgica y eso era como una oportunidad para agarrar técnicas, ¿sabes? Para soltar la mano. Una vez me llegó un No, amigo de claro. Jairito, del Moralito. Yo no sabía quién era el chamo. Ay, Hoy día no me acuerdo cómo se llama. Por en supuesto, serio. estaba en feriado, entonces, eh, Virgación, mira, pero si soy la hermana de Jairito.
Ah, Y te yo, dijo. sí, claro que sí. Y en la mitad de que le estaba suturando, me acuerdo el párpado izquierdo porque se había caído o le habían Ah, pegado un botellazo. Era una cosa que tenía que ver con normal. borrachera. Ese era el Sí. pan de cada día de nosotros Eso allá. Un era tal cual, botellazo en la cara. suturar borracho y Sí, suturar malandro. Pero exacto. bueno, pero claro, a mí me encantaba lo que te digo, Pedro lo detestaba. Y pues a mí no me interesaba mucho tampoco la parte de atender gente de medicina interna. Entonces era genial porque de esa manera nos dividíamos el trabajo y cada cual hacía algo que le gustaba. Así que las guardias no eran súper fastidiosas, porque de paso eran guardias larguísimas. Ah, no, eso As- a mí me parece fino. O sea, yo de verdad con mis compañeras en eso sí nos entendíamos. Ellas, de hecho, a mí me tocaba a veces el triaje, que era recibirlo y tú como que filtras en el triaje a qué es emergencia y qué no. Y eso es lo Ujú. peor, porque el que tiene una gripe o una virosis, entonces quiere a juro entrar y acostarse en una camilla y tú le dices, no, señor, váyase a su casa, se toma esto, esto. Señor, su vida no corre riesgo, tómese un Exacto. Teragrip. No, no me quieren atender. Entonces era como que ahí tú tenías que correr a la gente que de verdad no era emergencia. A mí no me gustaba eso. Y yo cambiaba con un compañero mío, le decía, ¿qué tienes tú hoy, Trauma Shock? Agarra yo tengo tres, yo no quiero hacer eso. Ay, yo lo agarro, yo los corro rapidito. Decía, él le encantaba correr y pelear con la gente. Y yo, bueno, dame el Trauma Shock y yo agarro las emergencias, lo que llegue así feo, que hay que pasar a terapia. Y así yo hacía, y hubo un momento que yo pensé en hacer terapia intensiva cuando estaba en Venezuela, y yo dije, ay, ¿será que lo hago? Me parece interesante, es fino. La gente está Hay sedada. cosas, o sea, ahí si tú tienes un estrés de vida o muerte con estos pacientes. Yo me asustaba, yo no es que, ay, Endrina la valiente, no, yo estaba chorreada todo el tiempo, pero yo hacía la broma, yo Sí, lo bueno, es que hacía y Trauma Shock tiene su detalle. O sea, no sí, son pacientes estables, son pacientes que no, necesitan tal cual que los estabilice. Así que puede ujú. ser bien. A mí me daba miedo, pero yo igualito lo hacía y bueno, y entonces estando acá fue cuando yo pensé, bueno, ¿será que me paso? En terapia todo el tiempo están sedados. Y es No. fino porque se aprende bastante de terapia intensiva, eso me parece interesante. Y después, y en anestesia, bueno, están dormidos. A mí me encantó, mira, anestesia me la gocé. A mí me gustó anestesia de verdad. Yo hubiese seguido en anestesia, eh, si es solo por un detalle, que es que hacen guardias toda la vida. O sea, son especialistas, te montas en el cargo más alto, tienes 55 años y todavía estás haciendo guardia. Y las guardias, el problema de acá no es un problema, depende de cómo lo veas. A mí me parece súper chévere. Aquí los anestesiólogos son los intensivistas también. Entonces Ujú. tú haces el posgrado de acá de anestesia, son como 3 posgrados o 4 posgrados en uno. Es anestesia en quirófano, terapia intensiva, quirúrgica, emergencia, porque tú puedes hacer paralelo al curso de emergenciólogo y terapia del dolor. Ok. O sea que es algo Sí, bien, maneja bastantes pacientes, es pues. bien, Tiene sí, bastante maneja campo. bastante, sí, tiene bastante campo. Y yo, ay, qué fino, me gusta. Y yo, ay, qué fino anestesia. Empecé, me gustó, me encanta intubar, me encanta. Es una cosa que me encanta. Me encantan los pacientes cuando había que intubarlos. Claro, tú en quirófano estás bajo una situación controlada, tú estás controlando los parámetros vitales del paciente porque colocas medicamentos que lo deprimen completamente el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Pero tú puedes controlar eso, estás en un ambiente calmado, ¿ok? Ujú. Todo está programado. El rollo es cuando estás en la emergencia. Chama, Cuando llega, intubar con gente gritando es una sí, nota. sí. Bueno, se puede. Yo tengo cuentos de eso. No, sí, es que, bueno, la emergencia del vigía es bien particular, pero yo tengo un cuento bien particular también de un paciente que me acuerdo que alguien estaba tratando de intubar, no pudo, llamaron a mi compañero, tampoco pudo, me dijo, mira, ¿qué está Ujú. pasando aquí? Chayla, ¿qué pasó? Lo que pasa es que, claro, es difícil si tú no me conoces personalmente, pero yo soy grande, yo soy una caraja grande y Sí, fuertecita, te conozco entonces, personalmente, lo sé. sí, me conoces. Entonces, claro, entonces supongo que tengo una ventaja en ese sentido. Y cuando estoy tratando de intubar y lo que veo es un enorme condiloma, o sea, un tumor gigante en la laringe, el tubo por supuesto no pasaba. Ay, eso es lo peor. Estoy tratando de recordar, creo que estaba delante, sí, delante de las cuerdas vocales, por supuesto. Uy, eso es horrible. Pues lo rudo es que es una vía difícil. ¿Cómo carajo Ujú.
intubas si tienes un tumor atravesado que está obstruyendo, porque de paso el paciente, o sea, claramente, tú escuchabas el estridor. Cuando él llegó con estridor, yo recuerdo, era una referencia de la Panamericana. Y yo, o sea, poco antes de eso, me había ido a Maracaibo a hacer el curso de manejo integral del paciente politraumatizado. Eso era un curso que hacía la gente del Domingo Luciani, de los cirujanos de trauma de allá. Ah, yo me acuerdo de ese curso. Sí, es un curso compañeros míos buenísimo. lo hicieron. Como si Dios existe. Wow. Y me puso ahí en ese momento, chama. Y me acuerdo que Pedro me miró, yo le miré y le dije, Crico. Y me dijo, Crico. Y pedimos rapidito las cosas, lo hicimos y el paciente se le quitó el azul. Eso es uno de esos cuentos que parecen de película. Y yo, de hecho, si me lo escuchas, me emociona echarlo porque es una cosa. Tenía poco tiempo de graduada, tenía, qué sé yo, como 6 meses graduada. Tenía poco tiempo trabajando en esa emergencia. Sí, entonces, claro, yo creo que eso fue lo que ayudó a que a mí yo me enamorara de los pacientes difíciles y pacientes. Porque tú sientes que de alguna manera, si tú estudias, aplicas lo que sabes y hace una diferencia. Sí, hace una diferencia, es verdad. Sí, es diferente a pasar años y años estudiando una cosa que después no vas a aplicar. Y como a mí eso bueno, sí, la adrenalina me motiva. Oye, entonces, pero está bien. Aprendiste a hacer una crico. Yo eso nunca me tocó. Le pusimos la crico y paramérida, o sea, ambulancia y paramérida. Que yo recuerdo que después hablé con un pana que me dijo que lo recibió en la emergencia y cuando vio la orden, cuando tú haces la referencia que la firmas y vio mi nombre, dijo, ¿qué le pasó a Sheila? Porque hizo esta vaina, se va a meter en un peo, ¿cómo le va a abrir un hueco al paciente? Se espantó el hombre. Por supuesto que se espantó. Sin embargo, me dice, claro, yo leí que leyó bien escéptico la referencia que uno hace, pero que cuando llamaron a la gente de Otorrino, pues sí había criterios. Y yo, por supuesto, te salvaste, me dijo si había criterios, yo respiré, porque o sea, fue una decisión bien... Es una decisión fuerte, pero hay que hacerla. O sea, ¿es eso o se moría el paciente? Pues sí, pero es que claro, si tú no tienes experiencias para apoyarte en decir sí, había criterios. Sí, bueno, esa es la otra. Uno duda porque uno está recién graduado. O sea, tú estás recién graduado cuando te sueltan a eso. Lo que pasa es que, claro, a uno lo entrenan para esperar lo inesperable. Sí. En fin. ¿Qué nos decían los profesores en la universidad? Ustedes tienen que aprender esto porque cuando ustedes vayan a la rural van a estar solos y no van a tener al especialista al lado que los ayude. Sí, tal cual. Era así. Bueno, pero ya luego que te fuiste a Hannover a hacer anestesia con UCI, me dice que incluso contemplaste hacer un curso que es algo separado, un año extra, algo parecido a un fellow, para poder hacer emergencia de traslados. Sí, eso no es obligatorio, pertenece al posgrado, pero no es obligatorio, es quien quiera hacerlo. Hay hospitales que te obligan y te lo ponen en tu contrato cuando tú empiezas a hacer el posgrado con ellos, que dicen que a cierto tiempo durante el posgrado, a juro, tienes que hacer el curso de emergenciólogo. Y eso es para que, exacto, lo que tú dijiste, para hacer traslado de los pacientes en ambulancia, pacientes críticos o en helicóptero. Y es como decir ser emergenciólogo, o sea, tú haces guardia, después que tú haces ese curso dura 1 año, es aparte del posgrado y tiene la parte teórica y después haces la parte práctica que son las horas donde tú vas con ya un emergenciólogo formado en una ambulancia y vas haciendo la parte práctica, ellos te van enseñando, te ponen. Y después que tú presentas un examen para ese curso aparte y lo apruebas y ya tú eres emergenciólogo. Entonces ya cuando tú eres emergenciólogo, tú entras en el pool de residentes que pueden hacer guardias con las ambulancias para traslado de pacientes. ¿Y cómo fue que pasaste de eso a la posición en la que estás ahorita, que estás de hecho en Hamburg? Es otra ciudad y ya por fin estás haciendo patología. Seguiste tu sueño. Sí, por fin. Y estás haciendo patología. Después de 20.000 años, sí. Bueno, la espera valió. Hubo un momento en que yo había desistido de seguir intentando entrar en patología, que fue cuando dije, bueno, hago anestesia, me quedo en anestesia, termino, pero cuando vi que había que hacer guardias, siendo un viejo, yo dije, yo no voy a hacer esto toda mi vida, porque ¿qué va? Yo tengo que dormir. Yo sé, la medicina es así, uno hace guardia, yo acepté con dignidad hacer mis guardias en la rural
Cuando trabajé en la clínica, cuando estaba en medicina interna, yo no tenía ningún problema. En anestesia, yo dije, bueno, hago mi guardia en el posgrado. Después que soy especialista, me supongo que haré menos. Pero cuando es no, completas ahí pegadas en el hospital, no, yo dije no. Y entonces, bueno, yo empecé con la piquiña, como decir así, un gusanito mental. Valga la aclaratoria. Sí, porque tú dices piquiña y piensas en otra cosa. Empecé, ay, yo quiero hacer patología, volvieron las ganas. Y entonces yo empecé a buscar patología en Hannover o cerca de Hannover, porque bueno, ya me había casado, estaba viviendo en Hannover con mi esposo y la idea era quedarme ahí. Pero no habían puestos libres, o sea, no había anuncio. Sí, aparte me dices que hay unos estados que ofrecen más posiciones para extranjeros que otros, donde quizás es más Ujú, fácil encontrar que en otros. exacto. Y bueno, lo cierto es que ya tenía la aprobación y yo dije, bueno, con la aprobación ahora sí puedo buscar, lo voy a intentar. Empecé a buscar, claro, hablé con Martín es mi esposo. Primero, mira, voy a empezar a buscar, no me siento bien acá, yo siempre quería hacer patología, yo quiero hacer patología, yo no quiero seguir haciendo anestesia, no quiero seguir haciendo guardias, eso es muy cansón. Y él me dijo, bueno, dale, vamos, empieza a buscar, empecé a buscar por los sitios, pero no había en Hannover, cerca, no había. Hasta que en medio de mi llantén y mi broma, porque yo me deprimía, como todo, yo me deprimía otra vez a llorar a las 5 de la tarde. Entonces, una amiga que estaba también, ella estaba haciendo cirugía, una amiga ecuatoriana, y se cambió a patología, conocía los links, los buscadores en internet, y me dijo, Ujú. Endrina, hay un puesto, están buscando un residente en el clínico universitario de Hamburgo. Y ella me mandó el link. Y yo, ¿en serio? Sí, manda para allá. Y yo, no, pero ese es el clínico universitario. Ellos piden que ya tú tengas como un doctorado, es una tesis, y entonces te dan el título de doctor. Ellos te Ujú. piden que tengas eso, que hayas hecho investigación. Yo no tengo nada de eso, que no sé qué. Y ella, no importa, pero manda, manda. Y yo, sí, pero es en Hamburgo. Eso significa que me tengo que ir de Hannover. Hablé con Martín y Martín me dijo, mira, si eso es lo que tú quieres, hazlo. Después ahí vamos viendo cómo hacemos, pero me dijo, yo te veo muy infeliz acá, no te veo contenta, no te veo satisfecha con tu trabajo y esa tampoco es la idea. Manda el currículum. Yo primero lo hablé con él. Manda el currículum, si te dan el trabajo, bueno, buenísimo, te vas a Vemos qué Hamburgo hacemos. y O vemos qué sea, hacemos. Ahí vemos después, no importa. Entonces yo mandé el currículum, yo nunca pensé que me iban a llamar, nunca, o sea, te lo juro. El clínico universitario yo lo veía así como que los dioses del Olimpo, una cosa así. No, para allá yo no sabes llego. que ya lo he escuchado, ya he escuchado a venezolanos hablar así de ciertos institutos y parece Ujú. mentira, pero sí, uno tiene la idea de que esas cosas están por allá tan lejos, son como tan inalcanzables y como que no, no, eso es para gente que no sé, pa' astronautas. Exacto, tú te imaginas como que, ay, no, yo no llego a ese nivel, esa gente tiene un estándar muy alto. Tú siempre, o sea, yo, por ejemplo, yo siempre pienso un poquito menos. Sí, es que uno tiende como a, de alguna manera a subestimar sus propios logros. Por ejemplo, en mi caso fue que yo emigré a un sitio donde aprender el idioma no fue fácil, donde es una cultura que al principio es cerrada, es difícil entrarle al principio a este país y tú te sientes minimizado. Yo me sentí minimizada, siempre, al principio. O sea, yo siempre me sentía así como que "Ah, no voy a poder con esto". Y, y bueno, mi sorpresa fue que cuando yo mando el currículum, a los 2 días, una cosa así, en la misma semana me respondieron, me mandaron un email, sí, que la queremos entrevistar. Y yo, ¡ah! Ahí fue el primer shock. No, ¿Qué me voy a poner? pues, no, no que me voy a poner, que voy a decir. Bueno, pero es que yo soy superficial. Yo pienso que ¿Qué me voy a voy a decir poner. yo en esa entrevista? Mi madre, ¿y ahora qué hago? Yo estaba que me montaba en las paredes así, modo Linda Blair, de la impresión que tenía, o sea, que me estaba volviendo loca. Yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo llamo a Gustavo, asustada, Gustavo, me quieren entrevistar de el UKE, que en alemán es Universitätsklinikum Eppendorf, porque eso es Hamburg, Eppendorf. ¿Eppendorf? Eppendorf, se llama así. Como la marca de Tiene, pipetas. creo que sí, no estoy segura. Bueno, Y lo voy a buscar probablemente voy a probablemente. buscarlo, no lo Probablemente lo sabía, inventaron. dato curioso. Sí, Y, Eppendorf. y él me dijo, ajá, y entonces,
¿cuál es tu drama? Y yo, chamo, yo no pensé que me iban a llamar de ahí, que no sé qué, y ahora qué hago. Bueno, voy a la entrevista. Y yo, bueno, nada, fui a la entrevista. Y yo, pero yo en mi mente era, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hablar, me voy a relajar, voy a ser simpática, voy a contar toda mi experiencia, ya hablo un poquito mejor alemán, entiendo mejor, puedo ser más fluida y bueno, que sea lo que venga. Pero yo pensaba, a esta gente no me va a agarrar porque yo no tengo, no he hecho investigación aquí, no tengo el título ese de doctor que ellos sacan con la Med tesis Doctor, me esa, dijiste que se llamaba. Doctor Med, Doctor Med, es eso. ok. Y dije, yo no tengo eso. Nunca he estado, nunca he trabajado en patología. Lo poco que sé de patología es cuando estaba en la universidad y a medias, porque el laboratorio de patología estaba todo dañado con telarañas y cosas. Y nada funcionaba. Entonces, yo así como que, bueno, vamos a ver. Y me llevé una sorpresa porque me entrevistaron tres médicos. El primero, el director del instituto y dos especialistas adjuntos que son como que el que viene de segundo al mando y el tercero al mando. Y me trataron muy bien, la entrevista fluyó, de verdad yo fluí, o sea, me relajé, hablé tranquila, sin nerviosismo, conté todo lo que ellos me preguntaron, lo que sabía. El jefe me preguntó Bueno, de por qué quería hacer patología y todo eso. Yo dije, le di una respuesta, yo le dije porque yo quiero saber la base de las enfermedades, porque es la realidad por la que yo siempre quise hacer patología. Yo quiero saber, yo quiero ver de dónde viene eso. Entonces, eso lo ves con patología molecular, o bueno, cuando son los tumores que ves los cambios celulares. Yo le dije, porque la ujú. base de todo es la célula. Y me gusta, o sea, yo quiero saber. Entonces, a él le gustó la respuesta Dijo, esta y yo le tiene dije, vena científica. sí, Esta es de los míos. sí, o sea, sí, a él le gustó la respuesta. Y el otro director, yo le dije también porque patología es un reto, porque patología es una especialidad que es un poco complicada, o sea, no todo es lo que parece, lo que tú ves, es muy abstracta, tienes que estudiar mucho, o sea, y él también encantado. Y la otra que me gané fue que mi alemán había mejorado muchísimo en 3 años desde que empecé a trabajar, claro, la Claro. práctica diaria. No, bueno, y los retos estos por los que pasaste antes, las entrevistas en las que Sí, la no te fue tan bien, todo eso de alguna manera te exacto. preparó, pues. Sí, eso me entrenó y lo primero que él me dijo cuando yo empecé a hablar después me dijo, sabe, le voy a decir una cosa, usted no tiene idea la alegría que a mí me genera el escucharla que usted hable también alemán. Y yo me quedé, a mí nadie me había dicho eso. Oh my God. Antes, yo así como que lo logré, dije, por fin lo logré, estoy hablando mejor. Él tiene médicos extranjeros, pero o sea, a mis compañeros todavía les cuesta un poco, no, no mucho, son algunos. Es que no es fácil. Y la No es primera vez que te fácil, dice alguien de ese nivel, oye, pero qué bien hablas el idioma, tú sientes, o sea, de verdad uno lo siente tal cual, uno siente como que te elevas en una nube. Ay, sí, Dios así que, mío, a pesar de, en mi caso, a pesar de mi gocho. sí, tú así como que, y yo con mi acento tigrense, tú sabes, la tigresa de Oriente, como me dicen, no, mentira, Oh, no, no, hasta allá no llego, así me dicen los amigos míos, tú sabes, por ok. echarme broma de ellos todo el Bueno, tiempo. fabulosidad total, pues. Sí, un saludo a mi amigo José, mi amigo Yanis, mi amigo César, ellos todo el tiempo me llaman así. Mire, para una complacencia. Sí, que sí, un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi primo, a mi perro, así. En fin, Sí, volviendo sí, al así tal tema, cual. te Ajá. entrevistaste con este carajo, que por cierto, es un duro en el Ujú. área. Sí, mi jefe es uropatólogo y es un uropatólogo reconocido internacionalmente. Él da muchas conferencias en Estados Unidos, tiene en Europa también, o sea, el tipo, mi jefe está montado, o sea, el hombre tiene la experiencia y es o sea, del que pudo aprender bien, de verdad Y que si él te dice, mire, pero de verdad que me gusta mucho su alemán, tú, bueno, con criterio sí. dices, tal cual, lo logré. Y mira la cosa, mi jefe es suizo, él no es alemán, pero tú sabes que en Suiza hablan alemán, italiano y francés. Y es como uno, pues que también habla Sí, muchos idiomas. Uno habla maracucho, colombiano, gocho, un poquito oriental. sí, sí. Y mi jefe habla ese alemán fuerte con ese acento suizo trancado, ¿no? Que a veces a mí me cuesta un poco entenderle, pero él dice, bueno,
Yo soy extranjero, el que viene después de él es polaco, pero de toda la vida viviendo aquí en Alemania, y el otro era austríaco, los que me estaban entrevistando. Entonces ellos como que o sea, se identificaron conmigo un poquito, porque son Claro. extranjeros, no son alemanes, pero toditos hablan alemán, perfecto. Y no se enrollan con el Y acento, porque eso a veces a no, la gente no, tiene la idea de que tienes que hablar el idioma con el acento del lugar donde estás. no, A mí me parece que no es necesario. O sea, no. como decía un pan, decía, embrace tu latinada. O sea, si tú tienes un acento, tú tienes un acento. O sea, no tienes que. Sobre todo porque los acentos varían mucho de región a región, no es solamente el país. Sí, claro. Sí, acá es también, o sea, que hay gente que de toda la vida viviendo en Alemania y tienen su acento fuerte. Y lo importante es que tú te hagas entender y entiendas a la gente. Y que pronuncies bien, porque tú puedes pronunciar bien las palabras aún teniendo un poco de acento. Eso no tiene nada que ver. Sí, claro. Y mi jefe le daba igual porque él tiene acento, el austríaco tiene acento, el polaco tiene acento, todos tenemos acento. Mi jefe es muy abierto, en ese aspecto, y hasta ahora ha sido la mejor entrevista que he tenido porque no fue solamente yo presentarme y tratar de convencerlos a ellos, sino que mi jefe me hizo una presentación de cómo es el posgrado en ese instituto. Yo me quedé asombrada con una presentación de PowerPoint, Oh, todo bien organizado. Me dijo, bueno, usted ya se presentó y ya habló de usted, ahora yo le voy a hablar de nuestro instituto, porque hay que ser justo. Y empezó a explicarme cómo era el sistema el qué posgrado, cómo estaba genial. estructurado, y yo, wow, quiero que me contraten ya. Bueno, si tú me contaste que él estaba tratando, o sea, estaba tratando de implementar ciertas cosas distintas a cómo Ujú, funciona el sistema en general en el país. ujú. Eso es algo que suelen hacer quizás aquí y bueno, no sé si en otros lugares. Pero o sea, es una cosa bien mutua. El posgrado te escoge a ti, pero tú también tienes que escoger al posgrado. Y aparte me dices que es lo que más se parece, bueno, porque ya tú has estado en varios servicios, en varios hospitales, en Ujú, varias ciudades, y me dices que es lo ujú. que más se parece a lo que vendría siendo un posgrado académico en Venezuela. Sí, por eso me gustó, porque se me hizo acordar a ese sistema de R1, R2, R3, y tú haces, el R1 hace esto, el R2 hace otro y el R3 hace aquello. Es más estructurado y es más académico en Venezuela. Aquí muchos posgrados no son tan académicos, a menos que los hagas en los clínicos universitarios, pero no en Ujú. todo. Y a mí me gustó acá porque me parece muy académico. De hecho, nosotros tenemos que dar seminarios. Nos dan también seminarios a nosotros los especialistas, que es como decir clase. Hacemos discusión de casos todos los días con el microscopio de 8 cabezas, donde todos nos sentamos al Ujú. frente y vemos con los monitores. Y entonces el jefe pregunta qué es eso, qué es aquello, y él explica. O sea, es muy académico. A mí me gusta mucho eso. Bueno, pero es que supongo que es pertinente teniendo en cuenta que es Ujú. patología. Y Sí, dependiendo de tiene que lo hacerlo. que, sí, dependiendo de lo que tú vayas a reportar de una muestra, cirujanos, internistas, oncólogos Ujú. van a tomar conductas. Sí, por eso la gente cree que y eso me lo dijo el jefe en la entrevista, usted tiene que estar clara que en patología hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un diagnóstico que dependiendo de eso se va a hacer una terapia. Y si nosotros lo hacemos mal, pues la terapia no va a ser la adecuada para ese paciente y nos metemos en un problema. Sí, claro, quizás no tengas directamente al paciente ahí, Ujú. pero la responsabilidad es bien grande. Sí, sigue siendo igual de grande. No das la cara porque el paciente no te ve, no habla contigo, pero es igual responsabilidad. La otra es que la gente cree, mucha gente se va a patología porque, ay, no quiero ver más pacientes y no quiero hacer guardia. Y, ok, tú no haces guardia ni ves pacientes, pero no es sentarte a no hacer nada. Bueno, en este instituto se trabaja demasiado como loco, pero no me molesta porque estoy aprendiendo. Mientras Y es esté algo que te aprendiendo, gusta. sí, me encanta, me encanta. Así que digamos que tiene un poquito menos de peso en cuestiones así como que, cuye, me va a estresar. Creo que debe ser mucho más difícil simplemente estar ahí pegado en una cosa que no disfrutas. Exacto. Me estresa, pero es porque quiero hacerlo bien, porque estoy estudiando todos los días y mi jefe es muy estricto, demasiado. El hombre es muy organizado, muy disciplinado y es fuerte, pero el hombre te enseña. O sea, el hombre te enseña, se pone contigo y te explica. Él dice, yo intento enseñarle a los residentes todo lo que yo sé.
pero así como yo me esmero en enseñarles, yo exijo que sepan todo. Él siempre dice eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí en la residencia? Digo, aparte del estrés, de toda esta carga de trabajo que tú dices, porque a final de cuentas, pues tú estás como quien dice viviendo tu sueño. Ujú. Entonces, ¿cómo se ha sentido estar ahí donde estás en el Uniclínico en Hamburg? Mira, yo estoy contenta, o sea, estoy feliz ahí porque estoy haciendo lo que yo quiero y estoy en un sitio donde me gusta cómo es la estructura del posgrado. Por esa parte estoy contenta. Ha sido en parte montaña rusa porque, bueno, es proceso de aprendizaje. Yo no había tenido experiencia en patología, entonces al principio fue un poco fuerte para mí. Eh, el proceso, o sea, no de adaptación, pero sí agarrarle el hilo, ¿ok? Cómo es el trabajo, la parte del diagnóstico, no es tan fácil. Claro, a ti te gustaba, pero si no estabas muy clara, o sea, no No sabías en está, qué consistía porque no habías pasado por ahí. exacto. Y la otra que me hace peso es que yo estoy aquí en Hamburgo sola. O sea, Martín se quedó en Hannover por el trabajo. Yo empecé acá y estamos así que nos vemos los fines de semana. Entonces, cuando tú estás solo y llegas de trabajo con ese estrés, cansado, la carga del trabajo y dices, "Ah, no sé nada, no sé nada, estudias, y te cuesta, pega más, porque estás solo, no tienes a tu pareja al lado. Sí, claro, no tienes ese apoyo, ese que vaya y te hagan un cariñito y te, te Exacto, eso consuelen. mismo, eso mismo. Ha sido un poco fuerte el proceso de adaptación porque como no es mi idioma materno, aunque yo lo manejo mejor ahorita, tengo que redactar muchas cartas. Entonces ahí soy un poquito más lenta y por supuesto como estoy nueva en patología, soy más lenta que los demás compañeros. Entonces yo llegué al punto que ahorita estoy así como que súper freaky y yo llego a veces al instituto que sí a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y salgo a las 8 9 de la noche. ¿Y a qué hora llegan tus compañeros? Porque esa es la forma de saber. Llegan a las 7 o 7:30 a 8 dependiendo de qué Ok, tanto trabajo tengas en el día, sí. ok. Yo soy, Bueno, yo, yo soy la primera que llega. bueno, así es que le dicen a uno que debe ser. Sí. Pero aparte significa que ya cuando Ujú, agarres soltura ujú. vas a poder dormir más. Oh, sí, sueño con eso, créeme. El sueño de todos los médicos, llegar a un punto en el que uno pueda dormir más. Ujú. Ese es mi sueño. Y bueno, Bueno, mira, Andrina, y ya para finalizar, ¿qué consejo le darías tú a esos colegas que vienen detrás, sabes, a esos pichones de médicos ujú, que pueden estar escuchando la entrevista? ¿Qué le dirías ujú, tú que ya has pasado por toda esta serie de procesos allí en Alemania, que ujú. creas tú que de hecho de alguna manera les pueda aportar algo? Mi primer consejo es, o lo que les puedo decir, es normal tener miedo ante situaciones nuevas o situaciones en las que te sales de tu zona de confort, pero siempre hacerlo, o sea, siempre seguir adelante, no paralizarse. Lo que no es normal, nunca dejarse paralizar, pero el miedo es totalmente normal. La, el otro consejo que yo doy es que, por ejemplo, si es un médico que quiere emigrar, sí, que quiere emigrar, irse de su país e intentar algo así como lo que hemos hecho mucho, hay que ser flexible para adaptarse a las situaciones. Van a haber momentos que son difíciles, se presentan obstáculos, pero simplemente seguir adelante, o sea, seguir dándole, echándole. Siempre, Ok. nunca pararse, nunca. Hay momentos que vas a decir, no puedo, quiero tirar la toalla, pero siempre darle. Pues yo también pasé por eso y tuve esos momentos en que quise tirar la toalla. Y hubo oportunidades que yo perdí por mi mismo miedo, por no integrarme, porque me daba miedo hablar el idioma o porque me sentía menos que los demás. Nunca dejarse ganar por esa sensación. O sea, siempre es lo peor que se puede hacer. Sí, claro, o sea, es normal que lo sientas, pero ya sabiendo que es normal, pues puedes simplemente pues dar un paso y seguir adelante. Sí. Y la otra es que todo es circunstancial. O sea, nunca,
nada va a ser para siempre. Si estás en una situación que es muy mala o es un momento que es el peor para ti, siempre tienes que pensar, eso va a pasar, solamente tengo que seguir adelante y ya después de un momento van a venir cosas, o sea, después de eso vienen cosas buenas, o sea, eso es así. A mí me pasó, se los digo yo. Que me pasó, bueno, a mí al Pato Luca. En serio, me pasaron un poco de cosas, Y al coyote. y al coyote, pero ya después tú ves eso y tú miras hacia atrás y ya, y queda atrás. Es mi consejo, que veo muchos compañeros que salen, se desencantan del país o del sitio donde están, del sistema. Y yo siempre hablo, adaptarse, es muy importante, tratar de adaptarse o tratar de verle el lado positivo a la situación, o sea, sacarle lo mejor que tú le puedas y que tú puedas obtener de esa situación, por muy mala que sea, y que todo es un aprendizaje, o sea, cualquier situación es un aprendizaje. Mira, mi amigo dice, yo perdí la cuenta del número de entrevistas que hice, y me decía, y me cerraron la puerta en la cara, o sea, me dijeron que no en muchas, y, y a mí eso me sirvió, porque me entrené y me solté, yo que siempre fui una persona tímida, que a mí me da miedo hablar en público, o hablar delante de varias personas o figuras de autoridad. Eso me ayudó a soltarme y a no tener tanto miedo. Y bueno, cuando uno quiere algo de verdad, te toca salirte de tu zona de confort y hacer cosas que tú creías que no ibas a hacer. El consejo es básicamente atrévete, tete. Atrévete, salte del closet. Como la canción. No, mentira. Tápate. Exacto. Tú sabes, para ponerle la parte cómica. No, Pero no, sí, no, bueno. sí, Yo- es así. o sea, o como ¿cómo se llama? Como el eslogan de Nike que dice Just do it. A mí me encanta. Just do it. Sí, Exacto. solo hazlo. Just do it. Solo hazlo. Eso es lo Sí. que. Porque yo. Échale bolas y ya, coño. Échale bolas y ya. O sea, yo daba mucha vuelta. Ay, será. Y entonces era muy lenta. Porque me daba miedo, no tomaba las decisiones, porque eso no era lo que yo quería hacer, medicina interna, entonces me tardaba, ¿sabes? Te pones pa' jugo, entonces, no, ay, mira, pones estás en pa' una jugo. situación que no te puedes poner exquisito, no te puedes poner pa' jugo, o sea, tienes que hacer y punto. Es mientras tanto y después, cuando estés ¿cómo se dice? En un mejor estatus o en una mejor situación, puedes hacer lo que te dé la gana o hacer lo que tú querías, como en mi caso, después que yo presenté la aprobación fue que yo me pude cambiar a patología. Yo utilicé medicina interna y anestesia como trampolín para ir logrando, sí, trampolines para yo ir logrando lo que yo quería. Sí, y hay mucha gente que lo hace. Aquí, por Sí. ejemplo, cosas como trabajar en investigación Ujú. o cosas como trabajar como asistente médico. O sea, no es el camino directo a llevar al posgrado que tú quieres, Claro, pero son formas de darle la vuelta, sí. porque de hecho esa experiencia te sirve y esa experiencia te hace un mejor aplicante. Y sí, exacto, eso te hace un mejor aplicante, eso a mí me ayudó bastante. Bueno, Andrina, de verdad, chama, muchísimas gracias por sacar este tiempo. Yo sé que tú estás súper ocupada. Bueno, hoy es sábado, hoy estoy libre y relajada, así que Bueno, chama, en realidad, de verdad, muchísimas gracias. O sea, una buena, tremenda segunda. no, gracias a ti. Gracias a ti, me encantó hablar, echar mi cuento de llorón del gallo pelón, pero me divertí. Y bueno, el que quiera escuchar, algo se aprende. Si motivo a alguien, buenísimo. Imagínate. Logré algo. Hice algo positivo. Esa es la idea. Sí, sí, esa es la meta. No, Esa es la meta. no todo es lamento de iglesia en esta vida. Bueno, Andrina, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Chao. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Endrina Contreras desde Hamburg. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.